En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. Continuamos en la sintonía de Radio Peñarroya y nos vamos ya rápidamente a nuestro espacio Diálogo, conducido por nuestro amigo Francisco Javier de los Ríos. Francisco Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marta Moedano Sánchez es una mujer investigadora que está muy vinculada e implicada en el Guadiato, no en balde, es oriunda de Fuenteovejuna y su madre es peñarriblense. Y ella aprovecha la mínima oportunidad que tiene para difundir en su territorio su apasionamiento por la investigación y transmite siempre la idea que investigar no tiene límites, que se puede hacer en cualquier materia, edades, cultura, cualquier materia. Su formación académica es licenciada en Ingeniería Química, doctora cum laude en Ciencia y Tecnología de los Materiales, con premio extraordinario de doctorado, con líneas de investigación en resistencia a la corrosión de materiales comerciales, oxidación electroquímica plasmática de aleaciones ligeras, la sigla en castellano OEP, aleaciones estructurales. Los centros de investigación en los que ha estado formándose empezó en el grupo de investigación de caracterización, corrosión y de degradación de materiales de interés tecnológico que lidera el profesor Ángel Pardo, perteneciente a la Complutense de Madrid. Después estuvo en un grupo de investigación en Cambridge, liderado por Bill Klein, donde trabajaba precisamente la oxidación electroquímica plasmática de aleaciones ligeras. Después se marcha a Alemania en un grupo de tecnologías de corrosión y superficie en el Centro de Innovación del Magnesio, liderado por el profesor Zeluskevich, y recibe una beca muy prestigiosa que es la beca Humboldt. Con esta beca, que tiene un reconocimiento internacional, consigue que le den una distinción a la persona científica menor de 35 años que se otorga cada 3 años. Fue la primera española en recibir esta beca. El premio Kurt Schwabe sigue su línea de investigación trabajando en la resistencia de materiales y la caracterización de los mismos, y fruto de su trabajo la hacen miembro del Consejo Editorial Quattin, miembro del Consejo Editorial de Frontier, miembro del Consejo Editorial de Corrosión y Materiales de Degradación, revisor activo para diferentes revistas de especialización en corrosión, miembro activo de las comunidades científicas en Sociemac, presidente de Young EFC. Bien, podríamos seguir así, pero creo que debe ser Marta, tenemos que darle ya la bienvenida a la que nos esté con nosotros. Bueno, pues Marta Moedano, buenas tardes y bienvenida a Radio Peñarroya. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción y por intentar resumir mi currículum, que cuando alguien lo lee me doy cuenta de todas las cosas que he hecho, ¿no? Sí, buenos días, Marta. La verdad es que es impresionante la potencia de su investigación. En primer lugar, quería darte las gracias y no me queda más remedio que hacer como vengo haciendo últimamente. Darte las gracias por hacer más grande este programa. Me quiero centrar en el breve tiempo que tenemos en una difusión de su investigación, pero en este caso, al tener esta vinculación tan fuerte con el Guadiato,
no obstante, eres de Fuenteovejuna y tu madre de aquí, de Peñarroya, te voy a hacer una primera pregunta sobre ello. O sea, sé que has impartido algunas charlas para adolescentes en el Instituto López de Vega. ¿Qué percepción tuviste del interés de estos chavales por la investigación? Vale, genial, Javier, pues muchas gracias. La verdad es que para mí siempre hacer alguna actividad en mi pueblo pues tiene un punto muy emotivo y una conexión también con las raíces. Mis padres han sido profesores del pueblo toda la vida y pues es también como mi granito, ¿no? Yo creo que dar charlas de divulgación en el instituto tiene un impacto muy positivo. La respuesta, yo vi la curiosidad en los estudiantes porque la carrera profesional de investigación no es algo que se exponga mucho. Las personas no saben cómo llegar a ser investigador o investigadora. Entonces, pues, tuvo mucha curiosidad, un impacto relevante, sobre todo en algunas de las chicas que me decían que nunca habían conocido a una científica y que no se esperaban que una científica fuera como yo. Digo, no sé si eso tomármelo bien o mal, pero lo entiendo, porque creo que a veces la imagen de una persona que se dedica a la ciencia y en concreto a un topic como es la corrosión de los materiales, pues no se imaginan a una personita como Marta Moedano. Bueno, y una pregunta, ¿cómo llegó usted a ser investigadora? Pues yo también me hago a veces esa pregunta y creo que al final, pues como las cosas de la vida, se van sucediendo determinados factores y en mi caso yo hice ingeniería química y algo que sí quiero señalar es la importancia para las personas que hacen una ingeniería o una carrera técnica el desarrollo del proyecto final de carrera o trabajo final de grado que se llama ahora. En mi caso, yo lo realicé en un grupo que investigaba sobre corrosión de materiales metálicos y fue ahí cuando empezó a despertarse en mí como esta sensación de, nunca había realizado un proceso de investigación, pero me gusta. Y se mezcló un poco el que cuando acabé la carrera tenía que decidir si seguir estudiando o dirigirme. La ingeniería química está muy vinculada con la petroquímica y bueno, no me veía trabajando en ese perfil y empecé en el camino de la investigación, empecé a hacer el doctorado y también va más con mi personalidad, el desarrollar mi vida profesional en un entorno de investigación y académico. Perfecto. Y totalmente comparto lo que has comentado de que hay muchos de los alumnos cuando defienden el actual TFG que le abre unas vías de profundizar en investigación, sobre todo cuando son trabajos fin de grado de iniciación a la investigación, más que cuando son de un proyecto tipo muy normal en la escuela a la que pertenezco, que es una escuela de ingenieros de antiguos caminos. Bueno, una pregunta. Bueno, son dos juntas. ¿Qué es la corrosión justamente y cómo se mide? Vale, pues la corrosión, así como la definición más general, es la degradación de un material metálico en un medio. Pero a mí me gusta un poco pensar sobre todo por qué se produce la corrosión. Y para esto a mí, y en concreto para tener claro esa tendencia que tienen los metales a dejar de ser metales, porque cuando un metal se corroe, deja de ser un metal y se convierte en el óxido de ese metal. Viene por un hecho que no sé si la gente lo piensa o no, es que los metales se extraen de los minerales. O sea, es verdad que en una mina te puedes encontrar unas pepitas de oro, de plata o algo así, pero no vas a ir por el campo. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, no voy a ir andando por Majavaca y no voy a encontrar una viga de aluminio. Eso no pasa. Está el mineral y del mineral se extrae el metal. Entonces, dependiendo del metal y de cómo, de su forma de extracción, el metal tiene una estabilidad, pero con el tiempo tiene tendencia a volver a ser un óxido, a volver a ser ese mineral. Y eso es como la poética de la corrosión, ¿no? Del mineral se saca el metal y el metal con el tiempo tiende a volver a ser un mineral. A mí me parece algo muy bonito. Total. Pero la verdad es que la corrosión luego tiene
consecuencias a nivel económico drásticas, ¿no? ¿Cómo se mide la corrosión? Pues hay dos grupos así grandes de técnicas para poder medir la corrosión. Están las técnicas que están basadas en la pérdida de peso del material. Todo el mundo puede ver, a lo mejor, pues no lo sé, algo muy llamativo es cuando el acero o el hierro se corroe porque el óxido de hierro es naranja. Entonces, casi todo el mundo habrá podido ver alguna farola o algo en su casa, una baranda o algo que es un trocito de metal en el campo que se esté convirtiendo en naranja. Pues es que se está oxidando. ¿Cómo se puede medir? Pues con el tiempo hay una pérdida de peso de ese material y eso se puede ir secuenciando. ¿Cómo se realiza esto? Pues el material se somete al ambiente en el que ese material fuera a estar trabajando en un futuro. Pues, por ejemplo, si es para el transporte o para la aeronáutica, se suelen utilizar cámaras de niebla salina o cámaras climáticas que simulan diferentes ambientes, o si es un material metálico que va a ser para un implante o para una prótesis, pues si es un implante dental, pues en saliva artificial. Si es una prótesis, pues en fluido corporal simulado a 37 grados. Y ahí se va viendo la pérdida de peso del material. El otro grupo de grandes técnicas que para nosotros son súper útiles son técnicas electroquímicas. ¿Y eso qué es? Pues que cuando el metal se va convirtiendo en el óxido, hay un movimiento de electrones. Y cuando hay movimiento de electrones, eso se puede medir. Entonces hay ciertos equipos, potenciostatos, equipos que utilizamos en el laboratorio, que traducen ese movimiento de electrones en valores de intensidad de corriente, de voltaje, que nosotros podemos traducir luego en características de corrosión. Pues, por ejemplo, si un material da una intensidad de corriente súper alta, ahí es que hay mucho movimiento de electrones y entonces es que hay mucha corrosión, ¿no? Así dicho un poco de pronto. Sí. Muy bien, muy entonces, bien. Sí. Y bueno, otra cosa, es evidente que la corrosión pues afectará a todo, prácticamente todos los materiales y a todos los campos, desde la construcción a la medicina, como has referenciado, al transporte, a todos. En vuestro grupo de investigación, ¿en qué campo centráis más la investigación? Sí, pues la verdad es que tienes razón esto que comentas. Por ejemplo, en la Federación Europea de Corrosión, que yo ahora mismo soy la presidenta de la sección joven, pero ya con el tiempo, como no soy tan joven, pues estoy ya dejando mi cargo y paso a ser parte de la junta directiva. Y, por ejemplo, ahí en la federación hay 25 grupos de trabajo especializados cada uno en un tema en concreto de corrosión. Pues desde corrosión nuclear, atmosférica, transporte, biomateriales, microbiana, petroquímica. O sea, imagínate, solo dentro de la federación, 25 grupos, cada uno especializado. En concreto, el grupo de investigación donde yo trabajo en la Complutense se centra en aleaciones ligeras, que son aluminio, titanio, magnesio, y en tratamientos superficiales, es decir, recubrimiento, para luego aplicar este tipo de materiales en la industria del transporte, que se consigue en la industria del transporte, pues sustituir materiales que son muy pesados, que están basados en hierro o acero, por materiales que son mucho más ligeros. Entonces, pues el coche pesa menos, consume menos, contamina menos, felicidad en general. Y en la industria de la biomedicina, porque estos materiales, en concreto el titanio y el magnesio, pueden utilizarse como implantes, como prótesis, y claro, el cuerpo también es un ambiente que tiene unas peculiaridades que hacen que los materiales metálicos también reaccionen dentro del cuerpo. Y nosotros realizamos recubrimientos superficiales para que el ser humano donde se ha implantado esa prótesis o ese material no lo rechace. Perfecto. Y una pregunta, ¿qué agentes naturales y qué agentes artificiales afectan más a la corrosión? Pues, bueno, es que la corrosión es más bien un compromiso entre el metal y el medio. Es verdad que hay medios que son más agresivos,
pero a lo mejor determinados metales no se corroen en ese medio. Por eso es importante siempre la selección del material dependiendo de dónde vaya a estar expuesto. Pues un ejemplo de un medio muy agresivo son, por ejemplo, los ambientes salinos. Un coche que vaya a estar cerca de la playa, el dueño o la dueña lo va a tener que sustituir mucho antes que un coche que vaya a estar aquí en Madrid, por ejemplo. El ambiente salino, el cloruro del agua de mar es un enemigo, el gran enemigo de los materiales metálicos. Entonces, o sea, en nuestra vida cotidiana ese podría ser un ambiente dañino. Luego también hay ambientes que son muy agresivos dentro de las industrias químicas. Porque claro, a lo mejor por un equipo, pues un intercambiador de calor o un reactor, un equipo que está hecho de material metálico, van a pasar ciertas corrientes que tienen elementos agresivos, pues ácido nítrico, ácido sulfúrico. Todo eso hace que el material por el que pasa pues corra peligro y tenga que ser protegido. Perfecto. De hecho, te he hecho esta pregunta porque me consta que en la zona de playa, en Cádiz particularmente, tengo familia, los coches se les estropean muchísimo por la corrosión. Y por eso te he hecho la pregunta, y efectivamente, me lo has dicho que es el ambiente salino. Otra pregunta, ¿qué materiales, técnicas y qué equipos se utiliza para poder mejorar la respuesta ante la corrosión? Vale, o sea, la prevención frente a la corrosión se puede afrontar desde diferentes perspectivas, ¿no? Pues se pueden emplear, por ejemplo, inhibidores, que son sustancias que mitigan o evitan el proceso de corrosión. También puede haber protección mediante la aplicación de corrientes anódicas, catódicas. Mi campo de protección en sí está basado en la generación de recubrimiento. O sea, el recubrimiento va a generar una barrera entre el metal y el medio ambiente. Pero la verdad es que los recubrimientos de ahora no tienen nada que ver con los recubrimientos de hace años. Ahora hacemos cosas súper guays de, por ejemplo, se llaman recubrimientos inteligentes, que los recubrimientos tienen una respuesta frente al medio, o sea, tienen una capacidad de reacción. Por ejemplo, dentro del recubrimiento puede haber cápsulas que tienen dentro estas especies inhibidoras, y cuando empieza el proceso de corrosión y no antes, la cápsula detecta, por ejemplo, un cambio de pH o algo así, y ¡pum!, se abre y libera el inhibidor. Es decir, el recubrimiento propio sabe cuándo empieza la corrosión y cuándo empezar su autodefensa. Por ejemplo, en el caso de los biomateriales, los recubrimientos pueden llevar también nanocontenedores o este tipo de microcapsulitas que tengan medicamentos. Entonces, por ejemplo, si hay un proceso de inflamación, que todos los procesos luego pueden simularse desde el punto de vista químico, pues por ejemplo, ¿alguien piensa en un proceso de inflamación desde el punto de vista de medicina? Pues tendrá sus teorías. Yo, para mí es, disminuye el pH. Entonces, por ejemplo, puedo diseñar una microcápsula que cuando detecte una disminución del pH se abra y libere el medicamento. Entonces, todo eso facilita la autointegración y que el paciente no rechace el implante. O sea, recubrimientos, pero una nueva era de los recubrimientos. Totalmente, es muy interesante. Y una pregunta, ¿a toda la actividad del ser humano afecta en la misma medida la corrosión, o hay alguna que sea más proclive a ser más afectada? Pues, a ver, donde hay materiales metálicos hay procesos de degradación. Es verdad que dentro de los materiales metálicos, pues hay materiales que son más nobles, como el hierro, el platino, que tienden menos a corroerse. Dentro de las actividades del ser humano, pues todo lo que esté relacionado con la industria va a tener, con la industria y por los productos y compuestos que se tratan en las industrias, ¿no? Pues son ambientes más agresivos. Por ejemplo, la industria del petróleo y del gas, pues son industrias que derivan muchísimo dinero a la protección frente a la corrosión y luego también los costos de la corrosión. Por ejemplo, estuve mirando y en España al año
se gasta, o sea, el coste de la corrosión son 45.000 millones de euros en España, que luego también contrasta un poco con lo que se gasta en inversión de la investigación, ¿no? Digo, bueno, si se invirtiera más en investigación, a lo mejor luego se tendría que invertir menos en los costes de la corrosión, pero bueno, eso ya son Seguro que historias. sí. Eso sí que ahí estamos 100% de acuerdo. Lamentablemente no se aporta mucho en España a la investigación y por desgracia se pierden muchos talentos. Bueno, pues me ha respondido a una pregunta que tenía prevista y era si se podía cuantificar el porcentaje de pérdida de corrosión. Me la ha dicho más o menos diciendo el absoluto de la pérdida. Y bueno, ¿y tenemos alguna forma de luchar contra la corrosión? La corrosión, así lo primero que se me viene a la cabeza es que con respecto a la corrosión es mejor prevenir que curar. Y es así, o sea, los costes de corrosión una vez que se ha producido ya el proceso de corrosión son muy elevados. Por eso se debería de hacer una estrategia fuerte en que no ocurra el proceso de corrosión. ¿Y eso cómo se hace? Pues intentando prevenir. El uso, por ejemplo, de recubrimientos, el uso de inhibidores, una buena selección del material, un buen seguimiento y cuidado del material una vez que esté en servicio, con una buena inspección, un buen mantenimiento. Todo eso de alguna forma previene los grandes costes que luego se asocian a la corrosión. Total, que podemos definir que la corrosión es como la enfermedad de los materiales y es mejor en cualquier enfermedad prevenir que curar. Totalmente. Prevenir que curar, es así. Sí. Hombre, enfermedad que me da penita, porque le da luego como una connotación muy fea a la corrosión. Sí, y no tiene esa fealdad. Vamos a llamarlo como la tendencia natural del material. Es como bueno, nosotros envejecemos, no es una enfermedad envejecer. Bueno, y evidentemente me has dado una respuesta a nivel de industria, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es prevenir? Pero como ciudadano de a pie, ¿podemos hacer algo para minimizar los efectos de la corrosión o eso se nos escapa de nuestras manos? Pues como ciudadano de a pie, claro, depende. Lo que es a nivel industrial, tipo fábrica, transporte, todo eso es algo que se escapa de las manos de un ciudadano no especializado. Pero, por ejemplo, no lo sé, cuando te vayas a bañar en el mar, no meterte con pulseras, anillos, a no ser que sea oro o platino, mejor no te metas porque le estás acortando la vida a esa pulsera tan bonita que te regaló tu prima. También, pues, por ejemplo, si quieres almacenar, no sé, la cubertería de tu bisabuela, pues en algo que no tenga humedad, o puedes comprar estas bolsitas que también tienen como algunos compuestos que son desecadores, o por ejemplo para cuando te vayas a comprar unos pendientes si de normal hay personas que tienen un poquito de reacción al material, siempre preguntar de qué está hecho, porque por ejemplo el titanio es un material que suele ser muy bueno a nivel de biocompatibilidad y las personas luego no tendrían problemitas, que a lo mejor hay gente que le sale un poquito de alergia. Esa alergia sale porque el metal está reaccionando con tu piel. Entonces, si ya de por sí te compras un metal que no reaccione, como puede ser el titanio, pues ya te evitarías eso, ¿no? Esos son como mini consejos así cotidianos que una vez que sabes de algo, todo tiene un punto como más divertido, ¿no? Porque vas a una tienda y preguntas y luego la dependiente dice, uy, no lo sé, pero lo voy a buscar. Entonces ya le has creado la duda a la dependiente, que llegará a tu casa y se lo preguntarás a otra persona y eso pues es una cadena, ¿no? Bueno, Marta, ha sido un placer. El tiempo de la radio es el que es y se nos acaba. Quiero finalizar haciendo unas preguntas, le llamamos personales, para conocer a la persona, en este caso a la mujer. ¿Cuál es tu música preferida? Pues mira, depende un poco del día. Me puedes ver en más cool dándolo todo con Queens of Stone Age o con mi madre escuchando María Dolores Pradera. Pero bueno, me quedaría un poco como con bandas británicas, así un poco de rock psicodélico o algo así. Muy bien. Con el rock psicodélico comparto.
¿Y literatura preferida? Pues con la literatura voy por épocas. También me ha costado encontrar libros que de verdad disfrutara, y ahora, por ejemplo, lo estoy disfrutando mucho con libros de científicos humanistas que ven como esa poética en todo el mundo de la ciencia, que en un principio todos los científicos eran humanistas, ¿no? Pero parece que con los años se ha ido diferenciando. Pues, por ejemplo, Ernesto Sabato es algo que ahora estoy disfrutando mucho, y en general me gusta leer cosas de filosofía, o la novela gráfica también me gusta mucho. Muy bien. ¿Aficiones? ¿La predilecta? Aficiones, pues mira, la verdad es que tengo un montón, he hecho un montón de cosas, me apunto a todo, luego me desapunto, pero así cosas que mantengo en mi vida es la danza contemporánea. Hago danza aquí en Madrid con Poliana Lima, y luego también el método Feldenkrais, que no es muy conocido y para mí súper aconsejable, aquí en Madrid también con Julen Arévalo, que es un método de autoconciencia a través del movimiento. Sí. Y es una pasada. Y bueno, podríamos casi considerarlo dentro de deporte, pero ¿practica algún deporte? Pues la de verdad es que soy anti-gimnasio, me he apuntado, igual que me he apuntado, me he desapuntado. Yo soy más de, pues eso, danza, he practicado yoga, o sea, cosas así más de este tipo. Pero lo que es hacer pesas no es lo mío. Por eso trabajo con aleaciones ligeras. Bueno, pues Marta, de verdad, ha sido un placer tenerte. Se me ha hecho muy corto el programa, me he quedado con preguntas para hacerte, pero el tiempo es el que tenemos. Gracias. Vale, fenomenal, muchas gracias. Bien, Francisco Javier, gracias a ti también, y por supuesto a nuestra invitada de hoy, Marta Moedano, y el próximo miércoles te espero aquí de nuevo. Sí, será el último de esta temporada.